este caso el presidente Luis Abinader, un demócrata que cree en el fortalecimiento institucional de todos los partidos políticos. Y su ejemplo de patrocinar el relevo político es para que todos podamos transitar en lo que se llama la sociedad política nacional de todos los colores, que también practiquen el relevo político para darle oportunidades a tantos jóvenes, mujeres y hombres en las instituciones políticas que representan democracia y libertad, gústenos o no, es decir, a los que son opositores y a los que somos partidarios y apoyamos al gobierno. Y ahora hacemos estas consideraciones políticas porque cuando se tiene experiencia de 20 años, son 2 décadas. Y el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina es el principal que no habla, que no dice y que no rinde cuenta. Es un crítico opositor irresponsable, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque su dinastía Fuerza del Pueblo, ustedes se preguntan quiénes la componen. Y de esa dinastía, 14 miembros de esa dinastía, de esa llamada fuerza política opositora, tienen un problema grande. Esos dirigentes no pueden ir a los Estados Unidos de América. Es decir, 14 miembros de esa dinastía no pueden ir a los Estados Unidos porque no tienen forma de ir si no tienen el visado, dicen nuestras fuentes. ¿Y saben por qué no lo tienen? Porque unos se comprometieron con el narcotráfico y otros con la corrupción de Estado, porque fueron 20 años que tanto Fernández como Danilo Medina, uno 12 años y otro 8 años, Fernández patrocinó la corrupción de Estado y el narcotráfico de Estado. Entonces hoy quiere criticar precisamente en un país donde hay un gobernante como Luis Abinader con su gobierno que no tolera, no importa el nivel que pueda tener un legislador, un regidor o cualquier dirigente que se haya comprometido con el narcotráfico y que han sido extraditados o otros se han entregado. Pero eso ha sucedido en la República Dominicana, no. Están precisamente estos opositores limpios de ese acontecimiento durante sus 20 años. Ustedes saben que no, solo hay que preguntarle a Quirino, que le entregaba millones, dice Quirino, y nuestras fuentes, al corrupto, abusador y cobarde mientras fue presidente de la República. Pero nada más tenemos que pensar en los 8 años de Danilo. Hay tantos miembros que saben de ese PLD, que él es el líder, que César el abusador tuvo participación, dicen, comprometiendo a liderazgos del Partido de la Liberación Dominicana. Pero en el PRM no se oculta. El que metió la cabeza en el narcotráfico, sea quien sea, se le sanciona, se le saca. Ese problema de un narcotráfico interviniendo en política es solo en la República Dominicana. No, ya lo vemos que sucede en todo el área del Caribe, en Centroamérica, en América Latina, en Europa y en Asia. En China lo fusilan. En Europa, los rusos, ustedes ven lo que están haciendo, que se pierden, le pasan situaciones que no son comprobadas por nadie, desaparecen. De todas maneras, familia dominicana, aquí no estamos justificando de que el Partido Revolucionario Moderno, mi partido, con mi gobierno, estamos buscándole la vuelta y justificando narcotráfico. No. Cuando se le presentó la lista de los que aspiraban a ser legisladores o regidores en esta democracia dominicana, la Embajada de los Estados Unidos dice, no, no figuran todavía. Eso no quiere decir que no puedan estar comprometidos en su partido o en cualquier partido. En el desarrollo de estos 5 años
han salido esos dominicanos comprometidos con la droga por dinero, y también que lo vimos en la vida civil y también con los militares y policías dominicanos. Es decir, no hay vaca sagrada para ocultar eso, ni para tolerarlo también. ¿Eso qué significa? Que eso es un paso de avance grande que estamos teniendo en la República Dominicana, y eso está ocurriendo en el gobierno del presidente Luis Abinader, que recibe reconocimiento que de lo contrario Estados Unidos no lo haría, como es el caso de la DEA, que no es solo una agencia contra el narcotráfico, sino representa al gobierno de los Estados Unidos. Y también los Estados Unidos nos reconocen como un gran aliado. Pero hoy también tenemos que recordarle a Fernández, a ese corrupto, abusador y cobarde, que ejercer la oposición de la mentira por un apagón que se registró en el país, y que ese apagón, ya las consecuencias del mismo apagón por negligencia, ya se han sancionado. Pero durante sus 12 años de desgobierno, porque él no dice que hubieron 20 apagones nacionales, y él no lo explica. Pero tampoco explica, ahora que cumplió 25 años, su fundación multimillonaria como Funglode, ¿cómo la hizo? ¿Cómo la hizo? Hasta Quirino dice que aportó la planta de Funglode y aportó millones también junto a otros. Pero Fernández y Danilo llegaron pobres al poder político el 16 de agosto del 96. Y hoy no hablan de esa corrupción de Estado, de ese narcotráfico de Estado, porque todo se lo ocultan al pueblo dominicano. Así ocultan los que no pueden hoy viajar a los Estados Unidos de América, porque no tienen cómo poder hacerlo. Pero ¿cuál fue su sanción? Tiene que ver con narcotráfico y con corrupción. Familia dominicana, no nos podemos dejar engañar por opositores perturbados que quieren volver al poder político mintiéndonos, porque dicen unos y otros que no tenemos buena memoria. Yo creo que tiene tanta oportunidad, tanto Fernández como Danilo, para desmentir a Guillermo Gómez aquí en Aeromundo, cada vez que hacemos comentarios de diferente tipo que los envuelve a ellos, y hasta el patriota Juan Bosch, que le enseñó ética, moral, principios y valores, y desde que llegaron al poder político lo cambiaron por la corrupción de Estado y el narcotráfico de Estado, como lo denuncian 5 fundadores leales a don Juan. Reflexionemos, familia dominicana, en tiempo en que no debemos dejarnos engañar por opositores corruptos más grandes que un transatlántico, y un Leonel Fernández que sigue diciendo que este es un país sin memoria y un pueblo sin memoria. Esperemos pues más adelante que las ocurrencias con el tema de narcotráfico, esperemos que van a ocurrir con opositores más de lo que ha pasado. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el licenciado Wellington Arnaud, quien tiene la responsabilidad de ser el director general del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, miembro del Gabinete del Agua de nuestro presidente constitucional Luis Abinader. Aeromundo. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El coro Indubán les viene a cantar cantos de alegría en la Navidad. Al canto del gallo desde tempranito, abuela en su greca cuela un cafecito. Después de comida, la costumbre en casa, café Santo Domingo en tu propia taza. La tradición nos une, cantan las cafeteras, la Navidad alegra a la familia entera. El coro Indubán les desea felicidad. El coro Indubán les desea felicidad. El coro Indubán. ¡Feliz Navidad! Les desea Café Santo Domingo y toda la familia Indubán. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el licenciado Wellington Arnaud, nuestro director general del Instituto de Aguas Potables y Alcantarillado, miembro del gabinete del presidente Luis Abinader. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado Wellington Arnaud, el director general del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. Wellington, muy contento de tenerte aquí en Aeromundo y nos gustaría conocer tu opinión como uno de nuestros líderes en el Partido Revolucionario Moderno sobre el comportamiento de una oposición política, es decir, esa oposición que encabeza la dinastía Fuerza del Pueblo con el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, o la del Partido de la Liberación Dominicana bajo el liderazgo de Danilo Medina. ¿Qué tú dirías? Primero, don Guillermo, agradecerle la invitación una vez más y extenderle un saludo no solamente a los dominicanos de aquí, sino a los que siguen cada domingo Aeromundo por más de 50 años, nuestros dominicanos en el exterior. Gracias. Un fuerte abrazo para todos. Don Guillermo, la situación de la oposición cada día más le envía un mensaje a la población que es una oposición que lo que le interesa, y eso llama mucho la atención de lo que es la vieja política, es que la República Dominicana no siga el camino de la transformación que ha iniciado con el presidente Luis Abinader. Cuando usted oye la oposición con argumentos que son estériles, que no tienen ningún sustento, que recuerdo cuando fui legislador en el año 2018, nosotros sometimos una resolución para que se investigara los 64.000 millones de pesos que se habían incluido en el presupuesto como cuentas por pagar para el año siguiente, sin ningún tipo de sustento ni trazabilidad. Cuando yo me paré en el Congreso, en ese momento que ellos estaban gobernando, no hicieron caso. Eso es una verdad grande. No hicieron caso. Y hoy los principales casos que se llevan en la justicia precisamente son de aquellas cuentas por pagar que no tenían sustento, que no quisieron explicar en ese momento. Entonces, cuando usted tiene una oposición que cuando le tocó la oportunidad no resolvieron ni un solo tema en la República Dominicana, el pueblo está muy claro de cuáles son esos argumentos que solamente son politiqueros sin ningún sustento real que vayan a generar un debate serio en la República Dominicana. Por lo tanto, ellos están haciendo una oposición muy pobre, sin propuestas, sin soluciones, y cuando tuvieron la oportunidad no hicieron lo que debieron de hacer. Por eso estoy convencido que el pueblo dominicano, como lo hizo en el año 2020 y lo ratificó en el año 2024 con un porcentaje en las urnas mucho mayor para el Partido Revolucionario Moderno y el presidente Luis Abinader, así seguirá. Nunca va a mirar atrás un país que ha visto cómo este gobierno se ha ocupado
de que cada centavo del pueblo dominicano se invierta precisamente para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Wellington, tú tienes una responsabilidad grande que viene materializándola en estos más de 5 años y meses. ¿Qué está pasando en INAPA? ¿Qué está pasando? Que tú acabas de regresar de un recorrido supervisando las obras de INAPA. ¿Qué tú dirías? Yo diría que cuando el presidente Luis Abinader en cada uno de sus discursos se detenía y decía que no iba a dejar a nadie atrás, no era un discurso ni una retórica, era un compromiso que él tenía con el pueblo. Se lo digo porque apenas hace algunas semanas estuvimos en la provincia de Duarte, en el municipio de Pimentel, inaugurando la tercera planta de tratamiento y alcantarillado sanitario de esta zona. Primero fue Castillo, luego Villarribas y ahora le tocó a Pimentel. Pero lo que más me llama la atención es cuando nosotros visitamos a la gente, cuando nosotros fuimos a la calle Sánchez, que visitamos el Hoyo de Mema, don Guillermo. El Hoyo de Mema era famoso en Pimentel, porque era un lugar donde la gente no podía estar en sus casas por el mal olor que había, porque las aguas residuales iban por encima de la calle. Y cuando yo fui allá, que entré a la casa de doña Berta, que vive en la Sánchez, en la misma esquina, frente al Hoyo de Mema, que fui y hablé con ella en su hogar, que estaba sentada en una sillita roja, y cuando ella me vio, yo le pregunto, ¿cómo se siente doña Mema con esta obra? Me dice, mira, yo me siento extremadamente contenta porque antes yo no podía comer en mi casa por el mal olor que había aquí y nadie nunca se detuvo a ver qué nos estaba pasando a nosotros aquí en Pimentel. Y cuando me iba, que ella me dijo, bueno, muchas gracias y demás, dile al presidente Luis Abinader que estamos muy agradecidos con él. Cuando me iba, que no vi que había una persona al lado, porque entré de frente y estaba sentada de este lado, me agarra por un brazo una señora bien mayor y me mira a los ojos y me dice, mi hijo, que Dios te bendiga. La verdad que, don Guillermo, cuando uno ve reacciones de esta naturaleza, como en la misma calle Mella, que yo voy a verificar, a validar que las obras están correctamente terminadas antes de inaugurar, y me paro en una esquina donde estaba doña Altagracia con su madre sentada y yo le pregunto, ¿cómo se siente? Dice ella, mira, aquí cayó un diluvio hace unos días y no pasó nada, porque cuando aquí llovía, subían esas aguas negras y aquí no se podía estar. Mire esos niños como están jugando aquí en la calle. Y había un señor que se llamaba Napoleón, que no se quiso quedar callado, y me dijo, mira, el mal olor entraba a mi habitación y aquí no podíamos dormir. Entonces, cuando usted recibe esos testimonios de la gente, que fueron olvidadas por décadas, porque no se hacían estas inversiones son muy importantes porque antes no se hacían porque supuestamente, como las tuberías van por debajo de la tierra y las plantas de tratamiento se hacen en las afueras de las ciudades, esto nos generaba un supuesto capital político. Así es. Pero el presidente Luis Abinader ha tenido la gallardía, la responsabilidad de poner en el presupuesto los fondos para mejorar la calidad de vida de la gente, sin importar que supuestamente... ¿Cuáles son las obras que tenemos pendientes a inaugurar próximamente? Como bien usted manifestó, nosotros hicimos un recorrido por toda la línea. El municipio de Monción, donde nosotros estamos dando los toques finales para inaugurar el acueducto múltiple de Monción, Sabaneta, una parte un poco de Sabaneta, porque vamos a hacer luego el de Sabaneta, lo vamos a subir próximamente, pero esto va a llegar desde Los Quemados, 16 comunidades, en un municipio que resulta contraproducente, tiene una presa y que el servicio de agua es muy deficiente, hasta que nosotros inauguremos este gran acueducto con 5 nuevos depósitos reguladores que vamos a llevar agua a lugares que nunca la habían recibido. ¿Qué inversión en mucha se está cantidad? Más de haciendo? 1.000 millones de pesos. Pero de ahí nosotros nos dirigimos al municipio de Mao, provincia de Valverde, donde por décadas se esperaban también un servicio de tratamiento de sus aguas residuales. Estamos haciendo ya los toques finales también, porque eso lo vamos a inaugurar antes del 27 de febrero del próximo año. Ambas obras, donde ya está listo el alcantarillado sanitario en el municipio, ya faltan pocos kilómetros para concluir en Mao, una gran planta de tratamiento, y ya estamos casi teniendo un servicio eficiente de tratamiento de aguas residuales. Pero de ahí nos dirigimos al municipio de Navarrete,
donde próximamente estaremos listos para inaugurar, ya estamos en prueba, el acueducto múltiple de Navarrete, que va a llevar el agua hasta Cañada Bonita. Cañada Bonita es la línea limítrofe en el túnel de Puerto Plata de la provincia de Santiago con Puerto Plata. Recuerdo como hoy que me senté en una enramada con los líderes de Cañada Bonita y me decían: Wellington, aquí nunca ha llegado agua. Dile al presidente Abinader que nosotros necesitamos que nos hagan el acueducto. Hicimos todas las investigaciones, no había forma de conseguir agua allí. Sin embargo, se determinó, nuestros técnicos y el Departamento de Hidrología, que íbamos a llevar el agua desde Navarrete, que la fuente será el canal Ulises Francisco Espaillá. Pusimos 23 kilómetros de tubería y eso es una muestra más, eso en Cañada Bonita, Guanábano y La Sierra, donde viven cientos de personas, cientos de familias que habían estado olvidadas, y esto es una muestra más de no dejar a nadie atrás. Bueno, esas son realizaciones que para febrero la vamos a tener inaugurándola y el pueblo comprobando que lo que tú estás diciendo aquí ya lo comprueba de por sí. Van a ser realizaciones prometidas y cumplidas por el presidente Luis Abinader. ¿Y cuáles son los planes para el 2026? Bueno, también está el alcantarillado sanitario de Licey, que estará listo también, el alcantarillado sanitario de Tenares. Tenemos como 15 obras con una inversión de más de 15.000 millones de pesos a entregar ahora antes del 27 de febrero, también Villa Altagracia. Para el año 2026 estamos ya en planificación, se va a iniciar la licitación de la segunda parte del acueducto de Sabana Iglesias, del acueducto de Baitoa Taveras, del acueducto de San José de las Matas, del acueducto de Jánico, igualmente el acueducto de Elías Piña, el llano Elías Piña, muy esperado, la ampliación del acueducto del municipio de San Francisco de Macorís, con una inversión de más de 3.000 millones de pesos. Vamos a poner 250 kilómetros de tubería. San Francisco, el municipio, tú vas hoy, por ejemplo, y vuelves a los 3 meses y el crecimiento es enorme. O sea, hay un crecimiento constante de urbanizaciones que hay que tener una buena planificación para dar un servicio eficiente de agua. El agua para la zona sur de San Pedro de Macorís, la ampliación del acueducto de San Pedro de Macorís es otra prioridad que nosotros tenemos. El acueducto también de Yaguate y Doña Ana en la provincia de San Cristóbal, que es una promesa que también la vamos a cumplir. Un sinnúmero, más o menos algunas 30 obras que vamos a estar subiendo ya en los próximos días, que es la planificación para el año 2026, don Guillermo. Wellington, estamos hablando que el gobierno del presidente Luis Abinader, nuestro presidente, le ha dado prioridad en el presupuesto de la nación a INAPA. ¿Cuál ha sido el presupuesto de inversión hasta ahora que ha tenido la institución que tú diriges? Este año vamos a ejecutar, estamos culminando, estamos ya en un 90% de ejecución, más o menos. Estaremos ejecutando 11.300 millones de pesos. Bueno, en el mes de octubre hicimos la mayor inversión en la historia que se ha hecho en la institución, casi igualando lo que se invirtió en el año 2018-2019 de la gestión pasada en un solo mes. Lo que quiere decir que el presidente, como bien usted plantea, ha puesto el agua potable y el saneamiento como un eje fundamental y una prioridad. Por eso creó el Gabinete del Agua. Claro, el Gabinete del Agua, que él lo que dirige. tú formas parte del gabinete. Cada martes él lo preside, le da seguimiento. Y es muy importante la planificación, don Guillermo, que no se puede quedar. Es el proyecto más importante nunca antes ejecutado en nuestro país, que es el saneamiento universal de zonas turísticas y costeras. Hablamos de 140 kilómetros de costa, el alcantarillado sanitario y el emisor submarino que tendremos en Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey y Bávaro Punta Cana, que esta semana el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, aprobó a unanimidad el financiamiento para todo lo que tiene que ver con el acueducto y la planta de tratamiento de aguas residuales de Bávaro Punta Cana y también de Higüey. O sea, una noticia espectacular. Pero estamos hablando de una institución tradicional en la participación del financiamiento para el desarrollo del país, pero que ahora los desembolsos se hacen rápidamente. Además, que han quintuplicado la apuesta
para la República Dominicana. Decía el propio presidente del banco, en nuestra visita que hicimos a Washington, invitados por ellos para hacer una presentación de cómo hemos logrado llegar a cubrir y estar a esos estándares de tener un proyecto con una norma FIDI. Una norma FIDI es lo mismo que las normas ISO 9001 de calidad y 37001 antisoborno que el INAPA se ha certificado ya 2 veces y se recertificó. Entonces ahora vamos, para la ingeniería el tipo FIDI de construcción es lo que equivale a estas normas y nosotros nos adecuamos, nos preparamos, apostamos a la innovación, a la preparación, a la formación de nuestro equipo de trabajo para por primera vez en la historia nosotros aplicar el tipo FIDI en nuestro país. Y decía el directorio que no entienden o no tenían idea de que nosotros en tan poco tiempo íbamos a lograr tener una inversión de casi $1.000 millones en la República Dominicana. Eso era impensable anteriormente, pero hemos recuperado la confianza de estos organismos, han hecho, como dije, quintuplicado la apuesta en nuestro país, haciendo un reconocimiento, y esto se debe a una visión muy clara de un modelo de gestión donde la transparencia, la eficiencia, la eficacia han sido la bandera principal de la gestión que preside Luis Abinader y que nosotros como miembros de su equipo hemos asumido con mucha responsabilidad, y el resultado está ahí. Que estos organismos internacionales hagan un reconocimiento que no suelen hacerlo, hablando del rol de instituciones públicas de este gobierno, en el caso del INAPA, nos llena de mucha satisfacción y también nos invita a seguir trabajando motivados, cada día dando el 200% para dar un servicio y que el pueblo dominicano, porque eso sí es importante, don Guillermo, que el pueblo dominicano siga validando la gestión de nuestro gobierno. Eso es una verdad, el pueblo dominicano, lo podemos comprobar todos. El pueblo dominicano, así como lo hizo, repito, en el año 2024, siga viendo al Partido Revolucionario Moderno como la organización política comprometida con mejorar la calidad de vida de todo el pueblo. Eso para mí es fundamental. Tú eres uno de nuestros líderes en nuestro Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo tú ves presente y futuro frente a los acontecimientos que se inician el año que viene con el cambio es decir, de la dirección del partido? ¿Qué tú dirías? Conforme a lo que he venido narrando, lo más importante es precisamente una gestión de gobierno con resultados, que nosotros sigamos dando la cara, cumpliendo los compromisos que asumimos, porque eso para mí es el 99% de la continuidad del PRM en el poder, que sigamos demostrando que gobernamos mejor. Número 2, la democracia interna. No se le puede temer a la democracia. Y el presidente Luis Abinader, que por unanimidad todos nosotros queremos que sea el presidente del partido a partir del próximo año, será la garantía del equilibrio, de arbitrar un proceso democrático de convención donde los liderazgos emergentes se van a validar con el voto de las bases del partido. Porque ese es, para mí, la segunda parte de lo segundo con importancia para mantenernos más allá del 2028. 1, la validación del buen gobernar. 2, la democracia interna, que sea nuestras bases, que elijan su candidato, y este candidato tendrá entonces la responsabilidad de liderar con el apoyo del presidente Luis Abinader, unificar y luego nosotros competir para seguir pero estamos hablando de un árbitro que ha patrocinado el relevo político y el fortalecimiento institucional, no solo en nuestro partido, lo desea para toda la comunidad política partidaria en la República Dominicana. ¿Qué tú dirías? Claro, y él hizo algo que mucha gente, inclusive personas con mucha experiencia, no entendió en su momento. Cuando él fue a un debate, cuando supuestamente el librito decía que un candidato con un porcentaje tan alto por encima de sus adversarios no tenía que ir a un debate porque supuestamente no tenía nada que ganar, pero él quería dejar un legado. Mire, don Guillermo, cuando ya se abra la competencia interna en nuestro partido, qué lindo será ver a todos nuestros candidatos, nuestros precandidatos, incluyéndonos, en un debate
donde se pueda presentar a nuestro partido y al país cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestras propuestas, qué pensamos en cuanto a la educación, a la salud, a la comunicación vial, al medio ambiente, a la situación migratoria. Todas estas propuestas que serán discutidas en un escenario público, y así los compañeros y el país podrá saber qué piensa cada uno de sus precandidatos que pretenden dirigir el país y continuar la transformación que inició el presidente Luis Abinader, dejando una vara muy alta por la cantidad de horas de trabajo que dedica, 17, 18 horas de trabajo cada día para representar a nuestro país, para ocuparse de las diferentes situaciones y dar lo mejor de él para que la República Dominicana siga avanzando, siga transformándose, siga el camino hacia el desarrollo como lo ha demostrado todas las reguladoras, vamos a decir, como Standard & Poor's, Moody's, todas las calificadoras que nos han dado a nosotros, nos han incrementado nuestra categoría precisamente por el buen gobernar y el ecosistema de tranquilidad y de institucionalidad que ha garantizado el gobierno que preside Luis Abinader. Bueno, Wellington, tú sabes que el fortalecimiento democrático frente a un líder presidente como Luis Abinader no es una opción, es una obligación. Y él lo ha asumido así, es decir, fortaleciendo el relevo político, pero también fortaleciendo la vida democrática interna de nuestro partido. Es decir, garantizar democracia en libertad y además con un ejercicio de transparencia y de honestidad. ¿Qué tú dirías? Claro, el mayor motor y la mayor motivación de nosotros para seguir esta transformación es precisamente el apoyo que hemos recibido del presidente Luis Abinader, motivando la competencia, motivando la democracia, con un ejercicio transparente de la administración pública, con un ejemplo, porque lo más importante no es lo que uno dice, sino lo que uno hace. Y el presidente Abinader ha sido un ejemplo de liderazgo comprometido, entregado, responsable, y eso para nosotros es una gran responsabilidad de continuar, repito, esta transformación que ha iniciado el presidente Abinader, ya con una visión de futuro que obviamente se va a validar en un proceso democrático a celebrarse en el año 2027. Wellington, contigo podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero ahora despídete de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación. Sigan confiando en el Partido Revolucionario Moderno. A nuestros compañeros que vayan y se validen, se inscriban, busquen estos nuevos ciudadanos que quieren ser parte del Partido Revolucionario Moderno, vayan a los procesos e inscríbanse para que compitan en la renovación que tendrá nuestro partido en el año 2026, y a ese pueblo dominicano que ha podido ver el compromiso de este gobierno, el compromiso del presidente Luis Abinader, de que nosotros estamos trabajando para que la República Dominicana siga avanzando, para que la inversión extranjera, que este año llegará a más de 5.000 millones de dólares conforme a lo que estamos viendo hasta el día de hoy, y a la confianza que se ha generado el buen gobernar por el Partido Revolucionario Moderno, convencido que los mejores días de nuestro país están por venir. Wellington, aquí en Aeromundo tú siempre tendrás muchas oportunidades, no solamente por el reconocimiento de tu trabajo en INAPA, que se puede comprobar, y además por las realizaciones presentes y las que están para el año que viene, para el 2026. Es decir, no son promesas, no son las promesas del presidente, sino que lo que está ejecutando INAPA son los cumplimientos a esas promesas. Qué bueno que tenemos tantos resultados a exhibir en tu gestión como director general de INAPA y también como un destacado líder de nuestro partido. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido Wellington Arnaud, nuestro director general del Instituto de Aguas Potables y Alcantarillado INAPA y un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno.
Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será ese ministro de Estado de Línea Ascensión, un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, que tiene la responsabilidad de ser el secretario de organización de esa comunidad política que es el brazo político de nuestro gobierno. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi amigo de Línea Ascensión, ministro de Estado, secretario de organización de nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. Deligne, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándole a quien tiene la responsabilidad de la organización nacional del PRM, cuál es tu visión del comportamiento de la oposición, tanto del corrupto abusador y cobarde con la dinastía Fuerza del Pueblo, que es Leonel Fernández, o la de Danilo Medina, que es el presidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué tú dirías? Primero, don Guillermo, muy complacido de estar aquí conversando con usted y a través de esta conversación con miles de dominicanos que semana tras semana le dan seguimiento a este espacio por lo que ha venido a representar durante los últimos 50 años en la República Dominicana. Mire, usted hace una pregunta muy interesante y es el comportamiento que tiene una oposición que no se corresponde con el papel que debe de usar la oposición en un régimen democrático que tiene que ser y debe de ser constructiva, tiene que ser colaborativa, sin dejar de jugar su papel. Y con propuestas. Claro, sin dejar de jugar su papel, que es un papel de contrapeso, que es un papel de pedir aclaración, de pedir respuesta, pero no utilizar métodos viejos que en estos tiempos no tienen espacio y que lo que hace es descalificarlos. ¿Por qué descalificarlos? Porque estamos hablando de una oposición que durante un buen periodo de tiempo desempeñó funciones públicas y en la que no se puede presentar uno de los grandes problemas dominicanos, un solo de los grandes problemas dominicanos que haya sido resuelto. Y duraron 20 años al poder político. Y se espera de personas como esta que deben de actuar primero por los años, por su experiencia de Estado que deben de tener, de actuar con madurez, de actuar con equilibrio y sobre todo de anteponer los intereses particulares, colocar por encima el interés nacional sin que renuncien a sus aspiraciones, a sus deseos de llegar al poder, pero haciéndolo de una manera constructiva, de una manera que el pueblo con propuestas pueda aquilatar el desempeño del gobierno y las propuestas que pueda desarrollar la oposición. Esto, reitero, lo que hace es que lo descalifica y es por ello que sumados no llegan a la mitad, sus partidos no llegan a la mitad de lo que representa el Partido Revolucionario Moderno. Pero además también este país que ha visto el esfuerzo en cómo el presidente de la República, Luis Abinader, gobierna ante un entorno internacional con las características que tiene, pero sobre todo un presidente que ha tratado de resolver muchos de los entuertos que justo y precisamente estos señores de la oposición cuando les tocó gobernar, no solamente que no lo hicieron, sino que lo afectaron, porque si algo se le reconoce a este gobierno es ese rescate de la institucionalidad, de una institucionalidad que ambos dirigentes de oposición en sus momentos dejaron tan fraccionada.
Tú sabes, Deligne, que en democracia y en libertad es muy importante la oposición, porque forman parte de ese fortalecimiento institucional que representan los partidos políticos. Pero una oposición que no da respuesta, que no propone soluciones y que ejerce la política opositora de las mentiras, ¿qué tú dirías? Están tratando de acudir a una vieja práctica que da pocos resultados, y menos en estos tiempos donde hay tantos medios y tantas fuentes de información, que es de llevar la mentira a una categoría política. Tratar de desacreditar y tratar de minimizar lo que se hace, lo que hace el gobierno, que es inocultable. ¿Qué es inocultable? Porque la labor que realiza este gobierno del Partido Revolucionario Moderno está a los ojos de los dominicanos, está a los ojos de la comunidad internacional, de una comunidad internacional que nos mira con respeto, que valora el esfuerzo, que reconoce el progreso y el avance que ha tenido la República Dominicana bajo la conducción del gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces, ante estas mentiras se impone una realidad que es inocultable. Fíjese que nosotros no decimos que no hay problemas. Hay problemas y siempre habrá problemas que gestionar unos, que solucionar otros, pero lo hacemos con responsabilidad, lo hacemos con ahínco y sobre todo con el compromiso sagrado que tiene el presidente Luis Abinader con la República Dominicana y con los dominicanos. Deligne, hablar ahora de un reconocimiento tan grande por parte de los Estados Unidos a través de la agencia de la DEA en relación al narcotráfico en la República Dominicana, y además también lo que está ocurriendo no solamente en la República Dominicana, sino en el Caribe, en Centroamérica, en toda América Latina, en Europa. Es decir, narcotráfico interviniendo en la política a través de los cargos electivos. ¿Cómo tú dirías que lo enfrenta hoy nuestro gobierno, nuestro presidente y nuestro Partido Revolucionario Moderno? Con responsabilidad. El narcotráfico es un crimen transnacional. En estos tiempos globales se expande y cuando no hay la voluntad política puede permear, como ya ha pasado en distintos países, no solamente el aparato político, sino el tejido social de esas naciones. Por ello, el presidente Luis Abinader lo hace con responsabilidad, lo hace con colaboración internacional, porque este es un flagelo que no puede ningún Estado, por fuerte y poderoso que sea, enfrentarlo de una manera sola. Se necesita la colaboración, se necesita la determinación. Y la voluntad. Sobre todo la voluntad política. Y en ese aspecto, este gobierno de Luis Abinader, en los distintos frentes que hay que fortalecer para enfrentar este flagelo, lo hace. Con recursos a nuestras Fuerzas Armadas, con institucionalidad, con fortaleza de la justicia, con fortaleza del Ministerio Público, que son los elementos claves para poder enfrentar de la manera que hay que hacerlo este flagelo universal, pero además también con inversión, con tecnología, con aeronaves, con equipamiento de los responsables de perseguir y de prevenir esta acción que corroe a la sociedad moderna. Da pena, don Guillermo, ver cómo en ciudades del mundo el fentanilo y otros tipos de droga aniquilan a la juventud, a muchos de los jóvenes. Entonces, por ello, la firmeza con que el presidente Luis Abinader ha enfrentado este flagelo que, reitero, es transnacional y que se ha hecho en los distintos aspectos, fortaleciendo la justicia. Sin una justicia fuerte, sin un poder
público, un ministerio público fuerte e independiente como es el que tiene la República Dominicana, pero sobre todo también con el equipamiento, con la aplicación de modernas tecnologías y sobre todo con un gran compromiso político de enfrentar que es uno de los más grandes males a los que se enfrentan los estados modernos hoy. Hay un ejemplo, la no tolerancia, es decir, cuando aparece un legislador o un regidor de nosotros en el Partido Revolucionario Moderno, que por cierto, cuando se le entregó la lista de los legisladores o de los aspirantes a legisladores o a regidores a la misión norteamericana para que el que estuviera vinculado con la droga saliera, ahí no salió, salieron después que eran legisladores y regidores. ¿Qué tú dirías? Así es. Bien sabemos que hay un principio universal en el derecho que establece que la responsabilidad penal es personal. Nosotros, en un partido, igual que en un país de millones de personas y de partidos, también nosotros sobrepasamos el millón o casi 2 millones de militantes activos tenemos. No podemos responder por estos 2 millones de militantes. Ahora, lo que sí tenemos que responder es con enfrentar de manera firme y contundente a cualquiera de nuestra organización en los niveles que hasta ahora han sido en niveles, no ha llegado a los altos puestos de dirección, que está conformada por gente con el compromiso que tenemos todo de enfrentar un flagelo de esta característica, hacerlo con responsabilidad, ponerlo en manos de la justicia. Y fíjense que justo ese es el gobierno que ha colaborado más en las extradiciones de dominicanos que se han visto envueltos en situaciones de violación a la ley, sobre todo y en los Estados enfrentando Unidos. el narcotráfico. Entonces, nosotros, por eso el reconocimiento de los Estados Unidos. Así es. Este gobierno está comprometido con enfrentar este flagelo. Este partido, el Partido Revolucionario Moderno, y podemos decirlo duro y a viva voz, no apaña ni protege a nadie que cometa una acción. Todo lo contrario, somos los primeros en denunciarlo y en ponerlo a la disposición de la justicia, porque los casos que ha habido no ha sido ni por el rumor público ni por el señalamiento de la oposición, sino por los propios mecanismos del Estado Dominicano. Así que los ha evidenciado, lo ha descubierto y lo ha colocado en las manos que tiene que colocarlo, que es en la mano de la justicia. Bueno, nunca antes gobierno constitucional alguno había recibido el reconocimiento de los Estados Unidos calificando como un aliado confiable precisamente al gobierno del presidente Luis Abinader por sus hechos. ¿Qué tú dirías? Totalmente de acuerdo con usted, y ese reconocimiento de los Estados Unidos, que en su rol de principal potencia mundial es, y además la más afectada con este tipo de flagelo, es la que comanda, la que liderea a escala mundial la lucha contra el narcotráfico, ha reconocido en la República Dominicana que ha tenido su principal aliado en toda la región, enfrentándolo aquí a nivel local y participando de todas las acciones en los entes internacionales que tienen que ver con la reducción y el enfrentamiento de este delito transnacional. Nunca antes gobierno alguno había colaborado y había participado como participa hoy el gobierno del presidente Luis Abinader, es decir, junto a Estados Unidos luchando contra este narcotráfico en el Caribe y también Centroamérica, América Latina. ¿Qué tú dirías? Es nuestra responsabilidad, don Guillermo, para evitar que este mal pueda permear
nuestra sociedad pueda permear como lo ha hecho en países de la región, que no voy por respeto a esas naciones a hacer referencia, donde han logrado llegar a tener un poder de espacio territorial, un poder militar que en muchos casos compite con los ejércitos regulares. Por ello, la responsabilidad y la decisión que ha tenido el presidente Luis Abinader y el acompañamiento del Partido Revolucionario Moderno en esa lucha contra este flagelo universal. Bueno, deligne presente y futuro en nuestro Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué tú dirías como secretario de organización? ¿Qué está pasando? El PRM está hoy más cohesionado que nunca, consciente de la responsabilidad que tenemos hacia el año 2028 de tener una transición hacia llevar a la presidencia de la República otra figura del Partido Revolucionario Moderno ya distinta al presidente Luis Abinader. En ese sentido, que la patrocina, la impulsa y la ha afianzado para el presente y para el futuro. En ese sentido, el Partido Revolucionario Moderno trabaja, acompaña al gobierno. Estamos en este momento en un proceso de construcción de nuestro padrón, donde el 29 y el 30 de este mes de noviembre, es decir, de este fin de semana, después de este fin de semana, tendremos una jornada nacional donde vamos a estar en nuestros locales empadronando a nuestra militancia a través de una aplicación electrónica. Somos el primer partido en la República Dominicana que en su proceso de inscripción es totalmente en línea, utilizando la inteligencia artificial para verifícate, correcto, bajo el nombre de Verifícate, para poder tener un padrón confiable, un padrón que responda a la realidad y que evite los llamados vaciados o contaminaciones que se dan en los padrones de los partidos políticos. Nuestro partido está implicado en esa gran actividad que avanza a un buen nivel, que avanza a un buen ritmo y que va a ser el elemento básico que servirá para los procesos internos y para las elecciones del año 2028. Esos recorridos que tú vienes haciendo y has estado haciendo permanentemente en el interior del país, ahora en este fin de semana estuviste en Punta Cana participando también en una importante reunión. ¿Qué tú dirías? Permanentemente en nuestro doble rol de secretario nacional de organización del Partido Revolucionario Moderno, nos estamos trasladando al país, en distintas partes del país. Mantenemos un contacto directo con toda nuestra dirección territorial, pero también en nuestra función de coordinador del gabinete de transporte y secretario ministro de Estado, represento al presidente en muchas actividades y le doy seguimiento a otras tantas. En el fin de semana recién finalizado, como usted dice, fui parte de un encuentro con los alcaldes a nivel de todo el territorio nacional que patrocinó y promovió la Liga Municipal Dominicana y su presidente, su secretario, Víctor de Asa. Que se retiró precisamente de sus aspiraciones legítimas. Así es. Víctor vino a engrosar el ejército de hombres y mujeres que, como nosotros, está apostando al fortalecimiento de la institucionalidad, está apostando a servir de entes moderadores, si hubiera que hacerlo. En este caso no ha habido que tenerse ningún tipo de moderación por el comportamiento de nuestros compañeros, pero para fortalecer la institucionalidad y sobre todo para poder desarrollar a través de sus funciones una labor eficiente que beneficie la municipalidad dominicana. Del INE, cada día vemos un fortalecimiento unitario en nuestro Partido Revolucionario Moderno con miras al porvenir electoral. ¿Qué tú dirías? Somos no solamente conscientes, sino responsables de mantener la obra de gobierno que ha venido ejecutando el presidente
Luis Abinader. Es necesario para poder fortalecer los simientes de estas acciones institucionales en materia de desarrollo, en materia de economía, en materia de infraestructura, que desarrolla el presidente Luis Abinader, necesita continuidad. Esto necesita continuidad en el tiempo, y esa continuidad solamente la puede dar el Partido Revolucionario Moderno. Por ello, somos responsables, los máximos dirigentes de nuestra organización, de la preservación del poder, y en consecuencia actuamos en función de esa responsabilidad histórica de la que todos somos parte. Deligne Ascensión, tú sabes que nosotros aquí en Aeromundo respaldamos ese trabajo responsable que tú haces en favor del fortalecimiento de nuestro Partido Revolucionario Moderno, pero también como ministro de Estado. Vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Reiterar la confianza, la fe y el acompañamiento al presidente Luis Abinader, un presidente que no descansa, un presidente que trabaja con el único propósito de lograr el bienestar de todos y cada uno de nosotros, los dominicanos. Ver el futuro con optimismo, verlo con esperanza. Deligne, igual que tú, nosotros somos de los tantos dominicanos que no renunciamos al optimismo. Cuando vemos hoy el comportamiento de una oposición que vive reclamando pesimismo porque no presenta propuestas de solución a los problemas nacionales que tenemos, pero que tenemos un presidente con ese gabinete del que tú formas parte, trabajando, buscando bienestar y mejoramiento económico para todos los dominicanos de todos los colores. Te reiteramos que aquí en Aeromundo tú tendrás muchas oportunidades para venir precisamente, no solo a defender al gobierno del presidente Luis Abinader y a nuestro partido, sino que tú trabajas para el bienestar de la familia dominicana, de esa pluralidad política de todos los colores. Te reiteramos que siempre tendrá disponible Aeromundo. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido nuestro Deligne Ascensión, destacado ministro de Estado, destacado líder PRMista, comprometido precisamente en continuar contribuyendo, buscando alternativas de solución a los problemas nacionales en nuestro gobierno que preside Luis Abinader. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional de la República, Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, a todo lo largo y ancho de esta nación, de esta Quisqueya querida, compuesta por más de 11 millones de dominicanos de todos los colores, todos nos damos cuenta el trabajador incansable que tenemos en el solio presidencial, en el Palacio Nacional, tanto en el país como en el exterior. Mire, usted acaba de regresar de 2 días en California, trabajando, buscando entendimiento y atrayendo a los CEO de tantas empresas norteamericanas que tienen interés en venir a invertir en el país. Pero además, ayer sábado recibió por vez primera, visitando una comisión de alto nivel del Congreso de los Estados Unidos, como es la Comisión de Relaciones Exteriores, una comisión, dicen precisamente demócratas y republicanos, la más potente en lo que es la función del Estado norteamericano, recibiendo a ese grupo de legisladores norteamericanos. ¿Para qué? Porque querían escuchar directamente del presidente dominicano lo que entiende que está ocurriendo en el Caribe, también en nuestro vecino Haití, es decir, conociendo la posición
de ese dominicano patriota que defiende precisamente la soberanía dominicana en esa frontera y que también es un aliado de lo que ha propuesto en la comunidad internacional de que se ocupen de Haití. También la República Dominicana, con nuestro gobierno que usted preside, lo demuestra claramente. Es decir, reuniones exitosas, políticas de alto nivel, que nunca antes, presidente alguno, en nuestra epopeya histórica de los últimos 65 años, eso había ocurrido. Por otra parte, señor presidente, ¿cuántas familias dominicanas, 2,5 millones de dominicanas y dominicanos van a recibir su ayuda ahora con motivo de estas Navidades? 2,5 millones van a recibir esa ayuda de 1.500 pesos para su plato de Navidad, para su comida de Navidad, para su cena de Navidad. Es decir, continúa usted y nuestro gobierno encargándose de no olvidar a esos dominicanos con las ayudas en adición a lo que reciben. Eso significa para nosotros y para muchos dominicanos que tenemos un gobierno presidido por usted entregado en buscarle alternativas de solución a los problemas económicos y sociales de nuestro querido pueblo dominicano. Y como siempre, señor presidente, muchas gracias por su contribución al fortalecimiento democrático en libertad en la República Dominicana. A todos ustedes, mi querido pueblo dominicano, le damos las gracias por escogernos cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana, y especialmente para los más pobres y la clase media, que usted, presidente Luis Abinader, no descansa buscándonos soluciones a todo para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro querido pueblo dominicano, el de todos los colores. Qué bueno que en el Palacio Nacional usted representa el demócrata que respeta la disidencia política de opositores hoy perturbados y equivocados, pero que en democracia y en libertad siempre son importantes. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes le deseamos un feliz domingo. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.